mayores, y me acuerdo algo particular, que nos sentamos abajo de un árbol en medio de un pueblo celta, así en el medio de la nada, cerca donde están las tribus y los grupos de los puchís, y nos sentamos y me dijo, no sé si tendría alrededor de 80 años la señora, y me dice, ¿me enseñás la palabra? Y a mí me rompió el corazón eso. Fue como, bueno, es lo normal, lo típico, capaz que cada sábado, domingo, fin de semana enseñamos la palabra de Dios. Pero cuando eso fue algo que marcó un antes y un después de mi vida. Capaz que siempre me apasionó la enseñanza, me guió el Señor a poder tener la facilidad de poder querer enseñarla, pero algo que más me movió fue cuando vi a otras personas sentir la necesidad y, como cantábamos hace un ratito, ese hambre de Dios. Porque la mejor forma de honrar y amar la palabra creo que es vivirla. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, ahí con los chicos de tercero que estamos viendo hermenéutica, ¿por dónde andan? Estamos reunidos, acá andamos, en los pares, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y qué hermoso es poder tener un corazón enseñable, un corazón aprendiz. Por eso vamos a ir al libro de Timoteo, segundo de Timoteo 1. Y aquí quiero ir con todo esto que decíamos, el mes de la Biblia, el mes del maestro, del profesor, de los alumnos. Que agradecemos a Dios por las personas que puso a nuestro alrededor para enseñarnos. Y a su vez, tomarnos nosotros como esas herramientas que hemos aprendido y saber que lo tenemos que dar a otros. Tenemos que decir a otras personas. Tenemos que enseñar. Tal vez tú me puedes decir, bueno, pero yo soy pastor, o yo soy misionero, o voy a ser evangelista, o voy a hacer otra cosa. Pero nunca dejamos de enseñar y nunca dejamos de aprender. Entonces, qué bueno es aprender del mejor maestro de todos, que fue Jesús, pero a su vez que nos dejó tantas historias en la Biblia acerca de no dejen de hacer esto. No dejen de hacer esto. Sí, vamos a ver 2 Timoteo 1, 8 al 4, versión Reina Valera, y luego el NBI. 2 Timoteo 1, 8 al 4, 8 al 14, perdón. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en el amor, la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros podamos tener un corazón que es enseñable y aprendiz, una de las primeras cosas que podemos hacer, una de las primeras cuestiones que nosotros podemos ejecutar en nuestra vida es lo que dice 2 Timoteo 1:13. Lo vamos a leer en versión NBI también. 1:13 dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Pero a mí me gusta más, en este caso en particular, la Reina Valera, que dice, retener la forma de las sanas palabras. Cuando nosotros enseñamos, hablamos de la palabra de Dios, hablamos sanas palabras. Y cuando hablamos de la palabra, principalmente, cuando vemos en Juan 1:1 que nos habla del verbo, y en otras versiones de la palabra, la principal palabra de todas es la palabra de Dios. Y qué loco y qué bueno y qué copado es decir, yo cada día voy a hablar de una palabra que sana, una palabra que liberta, una palabra que transforma. Pero mi principal función y idea es retener esa palabra. Es poder decir, Dios ayúdame, no tan solo a memorizar, sino a poder ejecutarla a cada momento de mi vida, reteniendo, atesorándola en mi corazón, no perdiéndola, teniendo en cuenta que eso me permite vivir, como decía en versículos anteriores, una vida totalmente santa. ¿Me va a costar? Sí, un montón. Pero si yo empiezo a retener, ¿qué? Sanas palabras. Esa sana palabra
esa palabra que transforma el corazón, que cambia vidas, que liberta, que de verdad, eso es como cuando decimos, entregamos buenas noticias, bueno, palabras que sanan. Y hay mucha gente rota, herida, que vas a encontrarte en la calle, en el supermercado, en la carnicería, en cualquier lado, donde vayas, y mismo dentro de las iglesias. Somos los encargados de retener esas palabras, pero entregar palabras que sanan. Entregar palabras que de verdad bendigan corazones y transformen vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas sanas palabras son las que van a impactar en los corazones y los que de verdad van a hacer que vivamos el evangelio que predicamos. Que de verdad afectemos al barrio, afectemos a la ciudad donde estamos viviendo. Y después, versículos después, Pablo le va a decir a Timoteo, no te canses de hacer esto, hacelo todas las veces que fuese. Me gusta y saber que según Timoteo es como si fuese el testamento de Pablo, y diciendo sus últimas palabras frente a decir, mira Timoteo, yo acá se está terminando lo mío, acá vamos para lo último, pero yo te quiero decir esto es lo último que te quiero decir, no dejes de enseñar, no dejes de enseñar, que no te tomen por menos, asegúrate del poder que está en vos, que es el poder del Espíritu Santo, del poder de Jesús, esforzate en retener esa sana enseñanza, esa sana palabra, atesorarla en tu corazón, no la pierdas, pero entregársela a otros. No dejes de enseñarla, no dejes de compartir con otros lo que aprendiste de mí, lo que supiste de tu familia. Y que algo que me impacta, retenemos sanas palabras, pero también nos esforzamos, ¿sí? En 2 Corintios 2:15 va a decir, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. De nuevo, las sanas palabras bien interpretadas, esforzándonos en afirmarnos y afianzar esa palabra que está en nuestro corazón y que hemos aprendido y que estamos aprendiendo todo el tiempo. Pero que no quede simplemente en cuánto conocimiento tengo, cuánto sé de la palabra de Dios, sino que cuánto lo pongo por práctica, cuánto lo vivo, cuánto me esfuerzo en mantenerme en esa vida santa que decía antes en el versículo de 2 Timoteo 1. Bien, entonces me esfuerzo en interpretar esa sana palabra, me esfuerzo en continuar cada vez más. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de mí, el Evangelio se trata de, bueno, Jesús murió, resucitó, volvió, por cada uno de sus discípulos se encargó de que esa enseñanza que había pasado antes, los rescató, los sacó de donde estaban cada uno de ellos y dijo, chicos, tengo una función para ustedes. Así como Pablo le dijo a Timoteo cuando ya estaba en las últimas, Jesús antes de ascender al cielo le dijo a los discípulos de Mateo 28, en los últimos versículos, del 18 al 20, va a decir, gente, necesito que hagan algo. O sea, está todo bien. Me traicionaron, no les dijo nada, no les reprochó absolutamente nada. Le dijo, chicos, necesito que hagan algo. Necesito que cuando yo me vaya, ustedes continúen el reino. Ustedes enseñen, hagan discípulos, conquisten todo lo que tengan que conquistar de alguna forma y que muchas personas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. Eso es algo clave. ¿Qué estamos compartiendo nosotros cada día? Y en el tema de retenernos y en esforzarnos, es la cuestión de seguir cada día. Seguir y continuar. 2 Timoteo 3, 14 al 16, nos va a decir un poco esto. Nos va a decir, pero tú mantente firme en lo que has aprendido y de lo cual estoy convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, primero dijimos que había que retener la palabra de Dios. En segundo lugar, esforzarnos en seguir manteniendo e interpretando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, seguir, continuar, permanecer. ¿Permanecer en qué? No tan solo en aprender nosotros la palabra de Dios, sino que llevarla a otros, compartirla con otros. Acá le dice a Timoteo, yo sé de quién aprendiste, y desde tu niñez, esto está en vos. Entonces, ahora nosotros como adultos, ¿sí? ¿Quién tenemos alrededor nuestro? Niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes. Estamos compartiendo la palabra de Dios, les estamos enseñando. Uno de los grandes conflictos que me generaba en torno a la iglesia en general por mucho tiempo fue porque muchos de los chicos o de los hijos de los hermanos de la iglesia, por así decirlo, hoy no estaban dentro de la iglesia. ¿Y por qué no habían sido evangelizados dentro de su hogar? Entonces yo digo, tenemos que retener, esforzarnos y seguir enseñando la palabra de Dios. Seguir y continuar, que pase de generación en generación, como antes. Si no nos va a pasar como en el Antiguo Testamento, como
muchas veces decía, porque una generación que no conoció a Dios, ni vio, ni conoció todo lo que Dios había hecho. Y eso a mí me rompe el corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aprendiendo, nuestro deber es compartirlo con otros. Nuestro deber es que nuestras generaciones conozcan a Jesús, sean enseñados desde el hogar, desde la casa, desde la iglesia, que sea un nexo continuo de poder aprender de la palabra de Dios y continuar. Y como les decía, la mejor forma de honrar la palabra de Dios es vivirla, honrar la Biblia, honrar este libro que antes para muchos era la interpretación de uno solo, pero luego hubo alguien que murió en una cruz, rompió el velo y dijo nunca más un sumo sacerdote ahí adelante que interprete, que les diga lo que tienen que hacer, o luego un sacerdote o quien sea. Ahora cada uno de ustedes puede vivir y experimentar por carne propia la palabra de Dios y tener una relación directa con el Espíritu Santo. Entonces, retenemos, nos esforzamos, pero seguimos. ¿Por qué? Porque hay que persistir. En el 4:2 al 5 nos va a decir, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llega el tiempo en que no van a tolerar las sanas palabras, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Bien, persistir. Entonces, acá que nos está hablando, dice que va a llegar el tiempo donde no van a querer escuchar, no van a tolerar las sanas palabras. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué voz queremos escuchar? Me encanta porque muchas veces Dios en el Antiguo Testamento le habla a Israel y le dice, oye Israel, escuchame esto, y después le dice, y le tira un montón de data. Y es como, ¿por qué? Porque era necesario que escucharan la voz de Dios. Y un corazón totalmente entregado a Dios es un corazón que lo escucha. Un corazón que toma la palabra, la asimila, la interpreta, la guarda en su corazón, pero la vive. Entonces, persistimos en la palabra de Dios, pero ¿qué escuchamos? ¿Qué voces estamos escuchando? La principal voz que debemos escuchar es su palabra, es a Dios, es a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que pasó en 2 Crónicas 34 y 18 y en Nehemías 8, versículo 12, son dos historias que a mí me sorprendieron mucho, por así decirlo, porque uno dice, bueno, el Antiguo Testamento, en lo que estamos viendo en hermenéutica, ahí hilando Antiguo con el Nuevo. 2 Crónicas 34 y 18 y Nehemías 8:12 dice que en una oportunidad Josías encuentra unos rollos ahí tirados, como, no sé, acá así, por ahí abajito, entre medio de toda la tierra, todo tirado, todo. Dice, ¿qué es esto que encontraron? Y dice que encuentran muchas de las leyes, encuentran mucho de la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo que esto está tirado así en el templo, en la sinagoga? No sé, tirado ahí. Le dice, ¿cómo puede estar tirado ahí eso? ¿Qué pasó en todo esto? Entonces, se volvieron a la palabra. Entonces dice que agarró, lo juntó a todos, y se puso a enseñarles la palabra de Dios de nuevo. Les puso a leer de nuevo la palabra de Dios. Que eso antes estaba de continuo en sus bocas, pero ahora ya no estaba. Y después en Nehemías, cuando directamente les va a decir, en Nehemías 8:12, lo vamos a leer. Nehemías 8:12. Nos va a decir, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dice que los habían reunido a todos, dice que habían dejado de leer la palabra, los juntaron absolutamente a todos de nuevo, y ocurrió que la palabra de Dios volvió a estar como centro del pueblo. Entonces, fueron dos momentos en donde la palabra de Dios se destacó. ¿Por qué? Porque se había perdido. No perdamos la palabra de Dios en nuestros sermones, en nuestras enseñanzas, en nuestras predicas, cada fin de semana, cada semana dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque creo que a veces, en estos tiempos, a cuestión personal capaz, esperamos un avivamiento que toda la tierra se estremezca y que venga y que caigan rayos del cielo y un montón de cosas, pero creo que uno de los mayores avivamientos son personas teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y compartiéndose a otros y transformando ciudades, y transformando personas, transformando corazones, transformando familias. Creo que el verdadero
es aprender la palabra de Dios. Es reconocer lo que dice la Biblia y que una persona entienda y la ponga por práctica. Eso es avivamiento en cada ciudad también. Porque es necesario que aprendamos la verdad. Y Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si conocemos el camino, aprendemos su palabra, por eso te felicito, te honro tu día por estar en este lugar, porque sos de los que deciden tomar la posta y decir, che, yo quiero aprender la palabra de Dios porque hay un montón que se están perdiendo y yo necesito enseñarles la verdad. Necesito enseñarles esa verdad que una vez a mí me transformó el corazón y me transformó la vida. Entonces necesito que mi corazón cada día escuche, así como Dios le decía, oye Israel o escuché Israel, oye o escuchar, pone cada uno de tu nombre, pone cada uno de tu ciudad, de tu tierra, de donde vos vengas. ¿Por qué? Porque es necesario que algo ocurra y capaz ocurra a través de vos. No importa que tengas 20, que tengas 50, 60, 80 años, que estés acá o estés de tu casa, ahí desde YouTube que están muchos de los chicos, no importa de dónde estés, estás aprendiendo la palabra de Dios. Y estás escuchando, y estás tomando y estás adquiriendo esas sanas palabras. Esa palabra que de verdad transforma corazones. Entonces, muchas personas volvieron a esa palabra, pero luego se volvían a perder, y se volvían a perder, y iban y venían. Y así fue el pueblo por mucho tiempo. Pero era necesario un Jesús que transformara todo, y que a pesar de nuestras equivocaciones, cuando Jesús se ve a todos sus discípulos, en una oportunidad les va a decir, vuelve, y los vuelve a encontrar. Y les vuelve a decir, yo necesito que sepan todo esto para que después ustedes lo hagan. Y van a hacer cosas mayores de las que yo hice, les va a decir Jesús. Entonces, ustedes aprendieron, pero no saben todo lo que van a hacer. Y creo que una de las cosas esenciales es estar expectante de lo que Dios puede hacer a través de la palabra de Dios. Nunca perder la expectativa de lo que Dios puede hacer a través de la lectura de la palabra de Dios. Y si estamos en el mes de la Biblia, valoremos este libro. Hay una máquina de escribir en la biblioteca que tiene un texto que dice que hay no sé cuántos idiomas o dialectos que aún no tienen la palabra de Dios. Entonces, y nosotros la tenemos en el celu, en la Biblia física, en no sé cuántas versiones, pero pondremos la palabra de Dios viviéndola, viviendo lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de ellos, con cada enseñanza, con cada palabra que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, en esta mañana quiero que te hagas 3 preguntas. Una de ellas es, ¿a quién vas a escuchar? ¿Qué vas a escuchar? Otra de ellas es, ¿cómo querés vivir y en base a qué querés vivir? Y la tercera es, ¿cómo lo vas a compartir? Porque es necesario que esto ocurra, que esto pase. ¿Sí? Entonces, aprendamos, retengamos las sanas palabras, esforcémonos en continuar. Yo sé que se están esforzando porque están cansados en este lugar, a pesar del frío, de la lluvia, del calor, de la familia, de la iglesia, de todo lo que hay, del trabajo, pero seguimos, persistimos y seguimos. ¿En qué? Porque ¿cuál era la finalidad de todo esto? Vamos a leer el último. El 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. ¿Cuál es el fin? Que otros lo conozcan. Se trata de ser instrumentos de parte de Dios para que otros conozcan su palabra, para que otros conozcan la verdad. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos una responsabilidad. Si estamos acá, puedes estar en primer año, en segundo, en tercero, cuarto, en quinto, en los que se gradúan de educación, de ministerial. Pero no perdamos la esencia, que es la palabra de Dios. Y el poder vivir cada día la palabra de Dios. Poder decir, Dios, así como yo aprendí, quiero que otros aprendan. Así como lo que vos me diste el privilegio de aprender la palabra de Dios, quiero sembrar en otros y bendecir a otros a través de la enseñanza. Como le dije antes, capaz que serás evangelista, misionero, pastor, pero nunca vamos a dejar de enseñar la palabra de Dios. Tal vez en mi caso, como decía Pablo, apóstol, maestro, profeta, esto, lo otro, pero era maestro también dentro de todo eso. Y en este tiempo valoremos esas personas que están enseñándonos, esas personas que toman de su tiempo para aprender de la palabra de Dios. Y así como Pablo hizo con Timoteo, seamos muchos más Pablos y tengamos muchos Timoteos en la vida. ¿Sí? Porque es necesario que otros aprendan, que tengamos discípulos, que tengamos personas que aprendan de verdad una sana palabra, una sana doctrina, una sana enseñanza
que de verdad transforme vidas y corazones. ¿Querés ponerte de pie? Y quiero que busques a uno de tus compañeros, si lo tenés al lado mejor, busca a uno de tus compañeros y orá por él o por ella, diciéndole, Señor,